Recapitulemos. Hemos visto que las vacunas no son necesarias, que no funcionan, y digo yo que por lo menos tendrán que ser inofensivas. ¿Qué nos jugamos realmente cuando nos inyectamos una sustancia que nadie sabe bien qué contiene? Esto empieza a darme un poco de miedo. Las vacunas no es que puedan hacer daño, es que es lo único que pueden hacer. No es posible que no hagan daño porque las vacunas son una intromisión en la biología, no solo humana, sino de los animales. Las vacunas animales estaríamos en el mismo caso. Es una intromisión y una distorsión de ese equilibrio y si es en el caso de un bebé o de un niño pequeño, no solo estamos influyendo en el medio como en un adulto, sino en la maduración y en el desarrollo de ese medio interno, que es de una complejidad enorme y que intervenir con una teoría, basándonos en una teoría absolutamente falsa y que jamás se ha demostrado, es una imprudencia, se hace por motivos que no tienen nada que ver con la salud de la humanidad, ni muchísimo menos. Cuarta dosis de realidad. ¿Son seguras las vacunas? Es una locura vacunar, y esto no sé cómo va a sentar en ciertos sitios, pero no se debe tocar el sistema inmune de un niño menor de 2 años porque no hay barrera hematoencefálica. Es decir, hay que respetar, es sagrado, sagrado, y tengo en la mente, estas palabras son de una compañera de investigación con 2 hijos con autismo. Es sagrado el desarrollo neurológico hasta los 2 años de vida. Sagrado, no se toca, porque allí lo que hacemos es destrozar el cerebrito, o sea, de un niño que puede llegar a un CI, yo qué sé, un coeficiente intelectual de 100 y pico y se va a quedar en 80 y tantos, no lo sé. Entonces, que ciertamente se puede recuperar, sí, está el protocolo Nemetschek, se llama también Los milagros existen, donde esa falta de poda sináptica se hace posteriormente. Digamos que el cuerpo puede tener recuperación, pero hay que dársela. Hay que dársela, ¿no? No tenemos comparativa. Tú eres un niño, no hay un niño A y un niño B, no hay plan B, hay uno solo. Entonces, ¿con quién comparas? Con nadie. Es una joya que hay que recuperar, ¿no? Yo siempre yo estudié y ya está, y lo que aprendí en el hospital me dijeron, la triple vírica se pone junta porque se potencian los virus, y yo, bueno, pues se potencian los virus, vale. Luego te pones a leerlo, dices, se potencian los virus, estamos apañadas. Entonces, quien pasa, hay casos en la historia de la medicina de que han pasado varicela y sarampión a la vez, hay casos, todos han salido tocados de aquí, todos. O sea, aquí se ha creado una falsedad, se ha hecho una falsedad. Con esto yo he buscado siempre manuales de puericultura antiguos, ¿no? De los años 60, 70 y demás, ¿no? Tengo unos pocos en casa, 2 o 3 por lo menos, o alguno más. No había ningún problema por el sarampión, claro. Ninguno. Nadie se quejaba de sarampión, no había ninguna alerta por sarampión, la gente lo pasaba, alguno más bien que mal, pues alguna infección de oídos, sí que había cositas, pero eran cosas, nadie se asustaba por un sarampión, ni por una rubeola, ni por tal. O sea, por tanto, ¿por qué vacunar contra esas enfermedades? Pues porque se ha creado, porque se ha manipulado todo esto. Es muy difícil sacar un producto con las características con el que se ponen las vacunas, de que te va a prevenir de algo y no te va a crear nada, no te va a crear problemas. Entonces, la verdad sobre ellas y sobre la mayoría es que no previenen, no acaban siendo lo eficaces que son, y realmente tienen efectos secundarios que hay que tener muy en cuenta y luego dilucidar, porque hay pacientes y pacientes.
Esto cada día lo sabemos mejor también, es decir que hoy en día respecto a los problemas que hemos tenido con farmacovigilancia, de que hay pacientes que realmente reaccionan y reaccionan muy mal, y a veces incluso son grupos familiares que reaccionan muy mal. Y cuando les medimos la capacidad de aguantar tóxicos, pues vemos de que muchos a nivel familiar no tienen esa capacidad de aguantar tóxicos y que cualquier tóxico de esas pequeñas vacunas les va a hacer muchísimo daño. Y tenemos tecnología para antes de vacunar examinar si esos tóxicos hacen daño a según qué personas que son sensibles. Y a veces eso ni siquiera lo hacemos, es decir que incluso a la gente que digamos que en su cabeza tiene la idea de que la vacuna le va a proteger, una forma de ayudarle es decirle, sí, mira, te va a proteger, pero antes de eso, respecto a lo que sabemos de los tóxicos que lleva esta vacuna y respecto a las características que puedes tener tú genéticas y eso, deberíamos tener un estudio tuyo para aconsejarte también mejor y poder que no te metieras en una trampa que a ti te parece que ya la tienes hecha y no tienes, no. A los pacientes hay que decirles que lean muy bien los prospectos. Porque ellos se conocen mejor incluso que el médico las reacciones que pueden tener. Y luego, es decir, si ese medicamento lleva ese prospecto, lo lleva por algo, es decir, que nuestro sistema de farmacovigilancia les pide un mínimo que lleven eso. Ocurre lo mismo que con la ingeniería genética, que estamos interfiriendo con un sistema biológico que es mucho más complejo de lo que nos creíamos y que no se comprende. Y de forma antinatural estamos metiendo material antigénico y material genético directamente al torrente sanguíneo. Estamos hablando de material antigénico extraño que está siendo inoculado al torrente sanguíneo. Esto es antinatural, porque la única forma que tiene una sustancia de llegar al torrente sanguíneo normalmente es a través de la piel o las mucosas, que son impermeables a las proteínas y al ADN. Aparte de que nuestras mucosas y nuestra piel están habitadas por un ecosistema complejísimo de bacterias que procesan cualquier elemento biológico que llegue ahí. Entonces no es natural que un elemento genético extraño entre al torrente sanguíneo. Esto ocurre con las vacunas. Un elemento genético o un elemento proteico extraño. Y esto tiene toda la lógica que genere muchos problemas. Ya estamos viendo todo el auge de enfermedades llamadas autoinmunes, que son disfunciones de nuestro propio sistema autoinmune, que ha venido en paralelo con el boom vacunalista. En cuanto más se vacuna, más enfermedades, las llaman enfermedades raras también, ¿no? Porque son enfermedades que antes no existían. Tengo un hijo, mi 7º hijo, se pone muy malito a partir de la primera vacunación, que nació en casa, luego se vacunó a los 2 meses con un hexavalente. Empieza con una dermatitis brutal a los 2 días de la vacunación y hoy empiezo a pensar qué está pasando aquí. Entonces, él me hace cambiar, o sea, la experiencia con él me hace cambiar, me pongo a investigar, luego es alérgico a leche de vaca, tiene problemas pulmonares, problemas de dermatitis, y él es el que me abre la puerta abierta a un mundo distinto, donde no vale la medicina que yo he aprendido, no vale para nada. De hecho, lo llevo a su pediatra y le mando un corticoide tremendo para la cara, que luego digo, madre mía, lo que le di. Entonces, el hecho de investigar por mi hijo hace que yo cambie todo. Eso pasa, hay muchas historias de compañeras médicos y de compañeros que cambian porque nos duele. Antes que me pasara lo de mi hijo, yo había visto que había cosas incongruentes. En la zona donde yo trabajaba hay una zona de personas, un grupo de personas que por filosofía no vacunaban. Esas nunca venían. O venían porque sabía que había una astilla o había cosas de esas, ¿no? Por una tos. Pero no utilizaban el médico habitualmente. No, no. Y yo ahí veía cosas que no iban. Me venían a mí los que no querían tener conflicto porque no vacunaban. Pero yo no es que a favor ni yo estaba pues, al servicio de la medicina. No, la medicina es un servicio ya. No es una ciencia, se sirve de la ciencia, ni es un arte, se sirve del arte, pero es más que eso, es un servicio a la persona humana.
Bueno, es muy fuerte lo que voy a decir, pero me parece que enferman las vacunas. ¿Que enferman? Sí, yo creo que enferman las vacunas. No solamente no... Sí, porque a mí me extraña todo... Bueno, hay muchos factores en esta sociedad y ahora mismo, el momento que estamos pasando, ¿no? Estoy pensando mucho, reflexionando, investigando, pero el aumento tan grande de enfermedades autoinmunes, del cáncer, ¿no? Cuando se sabe que muchos componentes de fármacos y incluso de vacunas pueden ser cancerígenos y da igual. Entonces, claro, yo pienso como Iván Illich, ¿no? Que es una sociedad en la que no se persigue que las personas estén sanas, sino se vive en un estado de enfermedad sublatente. Las vacunas son inservibles, son ineficaces y además son peligrosas. Entonces, porque claro, si solo fuesen inservibles, bueno, pues oiga, si usted le hace ilusión ponerse un pinchazo ahí, póngaselo. Pero es que el problema es que son altamente tóxicas y altamente peligrosas. La demostración está en que hay cantidad de asociaciones antivacunas en el mundo, principalmente en Estados Unidos. Hay un dato muy interesante: en Estados Unidos prácticamente la mitad de la población, estamos hablando de que una población de 330 millones de personas, prácticamente una cifra en torno al 40 y mucho por ciento es antivacunas, o sea, no se vacuna. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿40%? Esa es la cifra que he visto cuando lo he mirado, ¿no? En torno a un 40%, 40 y tantos por ciento. Hay cantidad de asociaciones antivacunas y han ganado muchísimos juicios. Entonces, bueno, cualquiera puede informarse y ver vídeos de juicios donde se les está investigando a determinados laboratorios cómo admiten todos estos componentes, los coadyuvantes y todo esto elementos tóxicos que llevan las vacunas, y como no les queda más remedio que admitirlo, y muchos de estos laboratorios han sido condenados. Lo que pasa es que esto no sale en las noticias normalmente, ¿no? Es información que si uno la investiga pues está ahí. Y la multa que pagan al final es irrisoria comparada con los beneficios. Comparada con los beneficios, efectivamente. Ahí está no lo el dicen tema. por la tele, curiosamente. Claro. Claro, decir que es por las vacunas es mucho decir, además como tampoco se investiga en ese sentido, ¿no? Es más difícil poder atribuir a eso. A veces sí que he pensado, ¿no? Nos estamos deteriorando como raza humana. A ver, sí que pienso que toda esa esterilidad hacia que vamos, ¿no? Justamente hablamos de la microbiota, de cómo nuestra alimentación, nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza, la desconexión de la naturaleza, ¿no? Las ciudades, toda esa esterilidad nos va como mermando, nuestra, pues eso, nuestra riqueza, ¿no? Igual que en el mundo, ¿no? Pues hay pues especies, ¿no? Que perdemos, pues dentro también estamos perdiendo especies, ¿no? Y esto nos debilita. Puede ser que esto esté causando todas estas enfermedades autoinmunes, las intolerancias alimentarias, el autismo. Puede ser. If a parent arrives at the doctors and goes, look, here's the patient leaflet. Look what's on there for this particular vaccine.
You know, I don't want to do that to my child. Then his answer is, because he's well trained, his answer is, oh, you don't need to look at that. You know, that really, it never happens. These are extreme studies and they have to put it on there for legal reasons, but in practice that never happens. So don't worry about that. Don't read that stuff. You know, it's not good. You don't need that. So you don't need the information to make an informed choice. Well, that's a new concept to me. Yeah. Yeah. Information means that you should have information, not just propaganda, not just because even though the information leaflet goes with the medication and goes with the vaccine, it is still produced by the same people who've produced the product. So are they ever going to say, you know, okay, you've got a list this long of side effects and possible dangerous things, and you've got one reason to take this medication, and you've got 35 reasons not to. Are they ever going to say, don't take it? No, it's marketing. So it's always the benefits outweigh the side effects, the possible bad effects. It shows you how marketing plays the major part in our medical system, because even the position of the doctors, of the nurses, of the physiotherapists, of the dietitians, or whatever, all of that is marketed to a point where you don't dare to question what that person is saying. Yeah? Hablábamos de las que vacunan son las enfermeras. Sí. Pero a mí me resulta curioso porque una vacuna es un medicamento bastante heavy, por llamarlo de una manera. ¿Cómo es que los médicos no son los responsables de prescribir ese medicamento y se deja la responsabilidad de informar de eso a las enfermeras? ¿Cómo lo ves? Pues no lo veo bien. Lo que con algunas vacunas determinadas sí que se hace rellenar una hoja de consentimiento informado, pero no se les informa. ¿Solo con algunas? Sí, con las que no son obligatorias. Bueno, obligatorias no me refiero. Con las que no están en el calendario oficial. Con las que no están en el calendario. Ahora no recuerdo cuáles exactamente, pero con algunas se hacía rellenar un documento de consentimiento informado, pero a mí me conste no se informaba de nada. O sea, se hacía firmar el consentimiento informado, pero no se informaba. No creo que se informara. Y me señaló un niño que estaba en ese marco de fotos que había muerto por una enfermedad, que es una de las que se ponen de las vacunas. Y claro, siempre me lo explican todo de una perspectiva emocional. Emotiva, bueno, estamos hablando de las vacunas, pues háblame de la perspectiva científica, dime qué lleva la vacuna, dime qué efectos puede tener, dime qué es una vacuna y realmente para qué sirve. ¿Y cuando tú le preguntas por lo que contienen y esto? De eso, mira, está en internet el prospecto de la vacuna con todos los ingredientes. Digo, pero usted como médica tendrá que saberlo, ¿no? Digo yo, si usted la que está recomendándome a mí que se la ponga, tendrá que saber a través del consentimiento informado todo lo que usted está recomendando, porque al final ya no es porque al final si ya me lo recomienda a mí ya no tiene ninguna responsabilidad jurídica. Al final la que me lo como soy yo. Entonces me como todo, me como si yo llevo razón o como si no llevo razón. Soy yo la responsable, yo y su padre, por lo tanto. Parece que según muchos especialistas no son tan seguras como la gente piensa.
¿Los médicos no deberían estar atentos a los posibles efectos e informar de ellos? ¿No hay organismos para vigilar que estas cosas no sucedan? Cuando hay reacciones adversas, efectos adversos de vacunas, pasan desapercibidos porque si un niño le han vacunado y al cabo de 2 o 3 días tiene una fiebre o tiene un cuadro que sea, el pediatra ni siquiera se le ocurre preguntarle, oye, ¿ha habido algún antecedente? No, simplemente como, pues bueno, te doy un antitérmico, no sé qué, a ver, un antibiótico y ya está. Claro, ya no, ni se plantea que aquello puede ser un efecto adverso, por lo tanto, como no se plantea, pues no se tiene en cuenta. Pero como yo sí me lo planteaba, iba viendo que cada vez más sucesos de estos coincidían con esto, ¿no? con una vacuna que al cabo de 2 o 3 días, una semana, lo que sea, generan efectos adversos. Y a veces son no muy importantes, pero era muy típico que una madre te dijera, pues la verdad es que desde que han vacunado al niño es que no para de llorar y está muy irritable, o sea, no pasaba nada grave, pero algo había cambiado dentro de aquel niño. Ya es muy difícil que incluso los propios médicos lo reconozcan que es un efecto adverso, luego si lo reconocen no lo declaran a las entidades donde se declaran la declaración de los efectos adversos y luego si se declaran efectos adversos, también luego a la hora de publicarlos muchas veces también se manipula esta información y esto se ha visto muy claro, por ejemplo, en el tema de los CDCs de Estados Unidos. Hay un documental muy bueno, que creo que es el de Robert De Niro, no sé si me acuerdo. En Baxet, que sale aquel investigador que estaba dentro de los CDC explicando cómo manipulaban ellos la información que sacaban fuera, tan diferente de la que recibían, ¿no? Bueno, pues esto. En mortalidad ha sido muy difícil, porque en mortalidad hay un pacto. ¿Hay un pacto? Hay un pacto en las publicaciones de personas muertas después de la vacunación, tanto en adultos como en infancia, como en edades mayores. El pacto está hecho entre sanidad, está hecho entre los medios de comunicación, está hecho entre Interior, el Ministerio de Interior, y está hecho entre los centros forenses de cada autonomía. Es decir, cualquier muerte que se suponga que puede ser sospechosa de vacuna, se intenta desde el centro forense principal, por ejemplo, Sevilla domina Extremadura y Andalucía, por lo tanto, si en Andalucía o Extremadura se produce una muerte postvacunal, Sevilla emitirá informes para contrarrestar las afirmaciones de que ha sido vacunal. Luego existe el pacto con Interior. Interior es la que dice si se publica o no se publica. Y luego existe Sanidad, la que dice que si se ha de continuar vacunando o no. Ya saben lo que está pasando. Es decir, hay ya un gobierno, una opinión ya establecida entre Ministerio de Interior, Sanidad, prensa y las unidades forenses de las principales, de las capitales de las autonomías. Pero eso es grave, porque eso es ocultar la verdad a la gente. De eso vive el Carlos III en estos momentos, de ocultar y además no cumple el derecho vigente, que es que deben de estar sus datos a disposición de asociaciones y personas que les pidan. Por lo tanto, el Carlos III encubre en estos momentos, porque es el receptor de todas las reacciones adversas de España, encubre. Por lo tanto, es una situación vieja, pero que es actual. Totalmente actual. Lo curioso es de que la mayoría de lo que se ha escrito en medicina, casi nadie ha dicho que la vacuna del sarampión produzca autismo. Pero sí que han dicho, lo que pueden decir, es de que hay muchas sospechas, muchas sospechas de reacciones adversas. Y normalmente la mayoría de esas sospechas casi no las recoge el médico, sino que las recogen los padres que han puesto la vacuna o que la ven en sus hijos, ¿no? Y entonces, realmente gente que
que ha tenido reacciones adversas de vacunas, que la reacción adversa sea producida por la vacuna es muy difícil también que la constatemos, pero que la sospecha es de las vacunas, muchísimas. La mayor parte de las veces los padres lo registran una vez detrás de otra, son las vacunas, ha sido la vacuna triple vírica y algunas veces otro tipo de vacunas, y los padres así lo registran en un 90% de los casos. O sea, yo a veces lo pensaba, ¿cómo es posible que andemos tan ciegos? O sea, cualquier estudiante, si viera la asignatura de epidemiología, le pondrían esto: encuentra la causa del autismo, entrevistas a 10 familias, 8 de las cuales te van a contar, mi niño hacía esto, te sacan fotos, te sacan filmaciones, ¿ves? Y es que fue a partir de esta vacuna cuando el niño empezó a decaer, a veces de forma brusca, a veces de forma más o menos a medio plazo, ¿no? Pero es tan repetitivo, que es imposible no verlo, salvo que no se quiera ver. Los afectados normalmente, y creo que es muy interesante, forman sus asociaciones. Específicas por cada enfermedad o por cada... la de tosferina, la del papiloma, la de ahora con la del COVID, bueno, diferentes asociaciones y grupos y tal han formado ahí, y creemos que es la manera básica de funcionar. Nosotros lo que hemos hecho es dar, si querían, una información, unos estudios y una investigación. Entonces nosotros hemos llevado, independientemente de la administración y de las asociaciones, hemos llevado la investigación de las reacciones adversas. Y en el 2005, empezamos en el 98, y en el 2005 10 países europeos presentamos en la Comunidad Europea 1000 personas afectadas por vacunas. Se presentó en Estrasburgo, no hubo respuesta de nada en absoluto. ¿Quieres saber qué contienen las vacunas? ¿Qué nos puedes decir acerca de los componentes de las vacunas? Bueno, pues de los componentes de las vacunas hay de todo, desgraciadamente. Hay desde metales pesados, el aluminio, el cobalto, el mercurio, etcétera, que hay investigaciones, eso sí, todas las investigaciones que se han hecho han sido luego ocultadas, censuradas, etcétera, pero hay investigaciones de médicos en toda Europa. Me viene ahora a la memoria una investigación que estaban haciendo en Inglaterra sobre el efecto del aluminio en las lesiones de cerebro y en la producción de autismos, que era subvencionada por el Estado. Y en el momento en que los médicos que estaban investigando eso empezaron a relacionar esos metales pesados, el aluminio concretamente, con el autismo, les retiraron la subvención y no pudieron terminar, digamos, de llegar a conclusiones sólidas. Pero bueno, están desde los metales pesados, que son causantes de alteraciones graves
de causa neurológica, autismos, esclerosis lateral amiotrófica, etcétera, etcétera, desde eso a proteínas compuestas como la seroalbúmina, etcétera, que son capaces de alterar tanto a corto término como a plazo medio como a plazo largo el sistema inmunitario. Mira, ya que tienes tan claro la composición de las vacunas, porque las has estudiado, yo como no sé lo que es la vacuna, el antígeno, el coadyuvante, ¿por qué no nos lo explicas así facilito? Vale. El antígeno es el germen o un trozo del germen, la bacteria, el virus, o una proteína del virus, o una parte que el cuerpo tiene que reconocer para que... Está la teoría que tienen ellos, según la teoría. De la teoría, sí. Exacto. Para que cuando el cuerpo vuelva a tener contacto con ese germen, lo reconozca. Y es contra el cual el cuerpo debería generar los anticuerpos, porque hay lo que se llama la dualidad antígeno-anticuerpo. Pues se habla de antígeno de una zona del germen que es proclive a generar anticuerpos. Después tiene que tener un, le llaman eufemísticamente, un estimulador del sistema inmune, pero que en realidad es un agresor del sistema inmune. Suelen ser sales de aluminio. Casi todas las vacunas tienen sales de aluminio, salvo, por ejemplo, las de la gripe A pandémica, tenían un nuevo adyuvante que no era de aluminio, era a base de escualeno, pero era sintético, que era lo que provocó esas narcolepsias tan jodidas, con perdón de la palabra, y por la cual bueno, se ha criticado mucho esta vacuna. Los coadyuvantes que se dan para estimular a veces el sistema inmunológico tienen muchas sospechas de afectar al sistema neurológico, tanto de autismo como de otras patologías, es decir, que hay patologías diferentes del sistema neuroinmunológico que pueden estar relacionadas, y luego muchas sospechas de reacciones autoinmunes están también relacionadas con estos productos, ¿no? Es decir, que y acá casi no son sospechas, sino de que muchas de estas están ya directamente confirmadas de que son esos productos tóxicos los que producen esa reacción. Entonces, que realmente es una de las cosas que deberíamos atender más y vigilarlo más también, ¿no? Normalmente las vacunas sufren un proceso de experimentación, de autorización, etcétera, y se supone
que al menos una gran parte de los componentes los deben declarar, pero no es así luego. En realidad hay una parte de los componentes que por motivos de secreto profesional de las empresas fabricantes pues no se declaran. Y probablemente sean, si no se declaran será por algo, será porque quizás sean los más peligrosos, los más dañinos. Antes también llevaban el conservante tiomersal. ¿Conservante para qué? ¿Por qué? Para que no se les llenaran de bacterias, de hongos, sobre todo a las que eran multivial. Pues si tú pinchas, sacas, vuelves a pinchar, eso se te contamina. Y el mercurio, que el tiomersal es una sal de mercurio, es etilmercurio, es súper potente, entonces es imposible que se te contamine un vial. ¿Y por qué se le pone el polisorbato a las vacunas? ¿Para qué sirve? Es un detergente y normalmente lo que hace es favorecer la entrada a la célula, porque como que la célula es lipídica, la membrana, si tú aplicas un detergente es más fácil que entre en la célula. ¿Qué más? Bueno, el polisorbato 80 no lo llevan todas las vacunas. Algunas. Por ejemplo, las de la gripe, algunas sí van, y la del papiloma. Pero, bueno, y algunas... O sea, tienen... es como para que sea más efectiva, ¿no? Se lo ponen como para que... Sí, bajo su punto de vista, sí, pero no lo han valorado, o bien por, bueno, de decir que es por dejadez sería ponerlos como demasiado buenos, pero vamos a intentar ser poco, no sé cómo decirlo. Vamos a limitarnos a los hechos. Ahí has dado. Por ejemplo, si es una vacuna inactivada, a veces llevan trazas de formaldehído, porque la inactivación de algunos virus se hace con formaldehído. Se supone que procuran quitar el máximo de formaldehído posible, es decir, hacen la inactivación y después hacen un lavado, pero a las primeras vacunas no, las primeras vacunas mezclan formaldehído y eso era la vacuna, pero actualmente pues se intenta hacer pues mejor. Esta es otra de las cosas que la gente desconoce, pero la mayoría de las vacunas, bueno, pues están llenas, y esto no es una locura que se me ocurre a mí, pero es curioso como en España hay muy poquita gente que haya hecho análisis reales y correctos de una vacuna. Entonces la gente no sabe que, por ejemplo, los últimos informes que se hicieron serios, ya por ahí por el 2016, son, precisamente hablábamos de Miguel Jara, sobre los contenidos de los viales de las vacunas, pues hablan de un 200% incluso más, ¿no? De contenido de aluminio de lo que dice el prospecto, un 30% más de mercurio de lo que dice el prospecto, otro tipo de materiales, ¿no? De metales pesados dentro de la vacuna. Y entonces el problema es, claro, seguridad, por supuesto. O sea, si tienen esas sustancias y tú tienes un niño con un metabolismo que no puede eliminar esos metales pesados de forma fácil y le estás metiendo 19 vacunas, incluso hasta 21 llegamos a ver en el calendario de vacunación. O más, muchísimas, sí. En 8 años, ese chaval, ¿qué hace?
Y además encima, claro, o sea, con tecnología y sustancias que son capaces de llegar al cerebro. Entonces... Bueno, nosotros no pensábamos vacunar al niño, la verdad, sinceramente, mi mujer y yo. Pero el neuropediatra en el hospital nos dijo que acababa de entrar un niño en urgencia, que le había dado una encefalopatía, ya como que te asusta un poco, ¿no? Y luego piensa, bueno, si todos mis amigos han vacunado a los niños no ha pasado nada, ¿por qué le va a pasar nada al mío? Pero fíjate, nosotros de principio realmente no pensábamos vacunar. Y maldito el día que decidimos vacunar. Al final le pusimos las obligatorias por la Seguridad Social y las de pago encima. Encima fuimos por todas. Y al sexto, séptimo mes le pusimos la Infanrix Hexa, que es una hexavalente del laboratorio GSK, GlaxoSmithKline. Y a partir de esa vacuna mi niño ya dejó de mirar, dejó de hacer ruido, empezó con una leve hipotonía, que hipotonía es falta de tono muscular, pero no es problema del músculo, es problema del que el cerebro no pasa la información al músculo. Eso tardamos mucho tiempo en enterarnos. Hemos dado un circuito médico por toda España, Madrid, Barcelona, bueno, Andalucía, yo soy de Málaga. Y a partir de esa vacuna, pues ya decidimos no ponerle ninguna vacuna más, porque obviamente no es que se había tomado un yogur caducado, se había tomado un filete en mal estado o algo, ahí había pasado algo. ¿Os reconocieron en algún momento que era...? En privado sí, algunos médicos sí, en privado sí, en público jamás. Porque ten en cuenta que se juegan su puesto de trabajo, yo también los comprendo. El sistema va por ello y los va a machacar. Conocimos a Miguel Jara y a Francisco Almodóvar, que ayudan, bueno, no solamente afectados por vacunas, y a través de Paco nos dijo que a ver si podíamos conseguir la muestra maestra de la vacuna, porque por ley, cuando alguien se administra una vacuna, por ley en España, el laboratorio tiene que guardarlo durante un año, para poder, por si pasa algo, para poder analizarlo. Nosotros lo intentamos, estábamos a 3 meses de que caducara esa fecha anual, no lo conseguimos, pero otro padre de Mérida que también le puso la vacuna a su hijo, y en su caso fue peor que el mío, a las 4 horas falleció. O sea, ahora me doy cuenta de que mi niño era duro, bastante duro, aguantó una barbaridad. Y el padre de Mérida, él consiguió una muestra maestra luchando judicialmente. Yo, como no la conseguí, me fui a una farmacia, la compré la Infanrix esa, obviamente no era el mismo lote exactamente que se le puso a mi hijo, y la Prevenar 13, porque también dudamos de la Prevenar 13, que esa era, me parece que esa es de Sanofi Pasteur, creo, recordar. Pues esas 3 la mandamos a Estados Unidos, porque no nos fiamos de los laboratorios ni en España ni en Europa, la mandamos a Doctor Data, que es un laboratorio especialista en esto, y la sorpresa que nos llevamos es que mi niño ya había fallecido y todo, el de Mérida también, y las 3 vacunas llevaban un 30, un 90 y un 200% más de hidróxido de aluminio del declarado en la ficha técnica. Eso no se ha atrevido nadie a publicarlo. O sea, que no se correspondía a lo que ponía el prospecto con el contenido. Estamos hablando de una barbaridad. Un 200% más es una barbaridad. Eso es padre de Mérida que hizo los cálculos y lo sacamos y era, pues imagínate, una locura. ¿Y qué hacéis con esta información? ¿Habéis denunciado? Esa, pues bueno, a mí los periódicos me llamaban, 4, bueno, varias cadenas de televisión, pero al final corta y pegan. Siempre hacen lo mismo, por eso yo te he dado esta oportunidad de hablar, pero yo ya hace años que decidí no hablar más. Nosotros creamos la asociación para ayudar a los padres, porque con el calvario que pasamos nosotros, que les sirva a otra gente para poder ayudarlos. Yo lo que quería es abrir un poquito más la puerta. Como una persona con Alzheimer, para que te hagas una idea. Al final era un mueble, mi niño ni se movía, ya apenas, era un trasto. Como una persona mayor que ya está prácticamente... Ya no respondía, no podías comunicaros con él, estaba ya como un vegetal, diríamos, prácticamente. Sí, la mirada perdida. Con 1 año y medio ahí lo ves boca abajo, que no tenía fuerza,
Y como no controlaba los brazos, porque la información del cerebro no llega bien a los músculos, y está como así, moviendo, intenta levantar para arriba y el pobre es que no puede. ¿Habéis tenido más hijos? 2. Obviamente no tienen nada puesto. Sin vacunar, ¿no? Ni, Están súper ni sanos, loco, ni al perro. Lo que pasa es que eso no sé si deberías de cortarlo. ¿Por qué? No sé. No, ¿por qué? Yo qué sé. ¿Por el Al perro? claro. ¿Por qué? ¿Es obligatorio? Claro, todo. Van a venir por mí. Y me has dicho que no tenías perro, ¿no? Ni al perro, a las personas que quiero no le pongo. No les pongo. ¿Y habéis presentado alguna denuncia contra...? Sí, contra la Seguridad Social aquí en Andalucía. Y silencio administrativo, llevamos esperando, pues yo creo que son 5 o 6 años, ya está. Y en el fondo ya yo no voy por el dinero, porque a mí el dinero no hay dinero que pague el calvario y recuperarlo. Yo lo que quiero es abrir un poquito la puerta a los que vienen detrás, porque desgraciadamente va a seguir pasando. Me costó años aceptarlo, pero van a seguir falleciendo niños, si es que lo tengo clarísimo. Claro, aquí nadie asume riesgos en España. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, por desgracia, los asume el Estado, pagan, pero al niño ya te lo han matado o al niño ya te lo han dejado en silla de ruedas para toda la vida. Entonces, yo prefiero que no asuman el riesgo y decir no vacuno. ¿Qué le dirías ahora si yo fuera una chica que acabo de tener un hijo y te digo, ay, estoy pensando vacunar porque tengo miedo? ¿Qué me dirías? Pues te recomendaría leer e informarte. Hay un libro muy bueno, no está muy bien traducido porque es de, me parece, alemán, se llama Vida sin vacunas. Son padres, simplemente padres, te van explicando cosas que pasan. O sea, casos reales de padres. Antes que al médico escucharía a los padres. Fíjate lo que te digo. Pero sobre todo informarse, porque no cuentan toda la verdad de la cara A o cara B. Yo soy del 74, si mira el calendario vacunal, antes se ponían 7 vacunas, ahora se ponen cerca de 40. Aquí está pasando algo. Y encima ya no te dejan monodosis, ya son 6, bueno, hexavalente, incluso me parece que hay una que lleva 8 cosas del tirón, con lo cual para el sistema inmunológico, cuando tú le estás poniendo a un niño, yo creo que es una bomba. Entró una médico que dijo, me han dicho que es usted el padre que no quiere vacunar esto te estoy hablando del niño nacido en el 2013. Bueno, pues el niño acaba recién nacido y a los 3 días que estábamos allí, a los 2 días, entra una médico, abre la puerta y entra toda enfadada y diciendo que es usted el padre, ¿no?, que no quiere vacunar al niño. Digo, bueno, de primeras, hola, buenos días, ¿qué tal? Me llamo Mitoa, sí, soy el padre, es mi pareja, es mi mujer. ¿Qué tal, cómo estás? Y ahora, ¿de qué te están diciendo a ti que yo quiera o no vacunar al niño? Sí, porque me ha venido alguien que viene usted preguntando que qué llevan las vacunas o dejan de llevar. Y le digo, sí, claro. Digo, ¿cuántas vacunas le queréis poner ya? Pues ahora habría que ponerle tal y cual, no sé cuántas. Le digo, bueno, muy bien. Pues yo quiero que si le vais a vacunar y tú te emperras en vacunarle, asegurarme de que esa vacuna no tiene ningún tipo de mercurio y de que las cantidades de aluminio que tengan sean las que dice el prospecto. ¿Cómo que mercurio y aluminio? Y digo, ¿tú no sabes lo que llevan las vacunas? No. Y digo, bueno, pues ¿y no sabes que se pueden pedir vacunas? Por ejemplo, el mercurio, que está para supuestamente higienizar e impedir que se contamine la vacuna. ¿Yo puedo pedir vacunas que no lo lleven? Pues no. Y digo, bueno, pues yo no soy antivacunas. Solo soy un padre informado. Pero soy un padre informado. Pues no sé, pues ya preguntaré, ya me informaré y le digo, ahí estamos. Y luego me llamas, aquí tienes mi teléfono. Aquí en la puerta, buena, venga, hasta luego, muchas gracias. Entonces, claro,
para producir estos dominios antigénicos en masa, tienen que replicar los virus. ¿Cómo replicas un virus? Pues la manera más lógica y la que se utiliza casi siempre es utilizando un embrión o una célula en donde está, porque básicamente un virus se replica dentro de una célula, está diseñado, un virus por sí mismo no se puede replicar. Es la llamada maquinaria celular la que replica esa célula. Entonces se cultivan sueros con determinados virus de forma antinatural de nuevo en células embrionarias, porque normalmente en células embrionarias o incluso en células tumorales, en células en las que hay mucha expresión de mucha replicación viral ya de por sí, porque expresan virus endógenos, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos de forma antinatural cultivando virus de unas especies en células de otras. ¿Y qué ocurre? Pues que hay recombinaciones. Se generan partículas aberrantes, virus transgénicos, por así decirlo. Y estos virus transgénicos, o incluso estas proteínas transgénicas que se generan, son las que tiene mucho sentido de que potencialmente pueden generar muchos problemas, porque están interfiriendo en ese lenguaje que distamos mucho aún de comprender, que es ese sistema de comunicación y de regulación, que es lo que llamamos normalmente sistema inmunológico. Aquí, cuando estamos vacunando a niños sanos con restos fetales, los cuales se integran en el genoma, está estudiado, publicado, yo ya me lo sé como de retahíla, es decir, el ADN fetal se viaja por vía axonal retrógrada desde el punto de inyección y se mete en el cuerpo, lo coloca donde lo coloca, que es su sitio, que es el núcleo celular. No es un antígeno, no es un cuerpo extraño, no presenta reacción, lo coloca en su sitio. Es el núcleo celular de las células de mayor reproducción y de las neuronas. Entonces, está estudiado que viaja y publicado por Helen Victoria Rajak en un artículo que tiene sobre revisión de causas de autismo y otro sobre biomarcadores de autismo, sobre todo revisión de causas de autismo. Está estudiado y publicado, no me invento nada. Viaja por vía axonal retrógrada y se coloca en 8 locus calientes del cromosoma X que codifican para... Locus calientes son los sitios donde se puede insertar el material genético externo, ¿no? Sobre todo en el cruce, cuando se forma el ser humano nuevo, ¿no? Entonces, codifican para trabajo mitocondrial, sinapsis nerviosa, desarrollo neurológico y para una cuarta cosa, que es un artículo aparte, que es muy curioso, que es la síntesis de las proteínas que constituyen el receptor del péptido liberador de la gastrina. Y dices, ¿qué cosa más complicada? ¿En qué se traduce eso? En que no tienes acidez gástrica. No tienes donde se recibe una hormona que se llama gastrina, que es la que se ocupa, supongo que más cosas, pero sobre todo funcionan las células que producen ácido clorhídrico en el estómago. De ahí depende toda la digestión. Si tú tienes aquí un hornito, no vas a digerir, sobre todo la leche, no la vas a digerir. Y te vas a tragar todos los parásitos que tengas y no los vas a matar. Ya están hechos para pasarlo, pero un tanto por ciento pequeño, no todos. Entonces, yo por eso decía, joder, la fauna que tienen los niños con autismo en las tripas debe ser que al tener ácido clorhídrico les entra todo. Hasta que leí lo del nematodos y el mintos y la triple vírica, dije, ostras. ¿Eso sería por el ADN que se inyecta con las vacunas? Sí, y porque cuando tú estás metiendo ADN, ese ADN, el humano, no de otra especie. Cuando tú metes ADN de otra especie, pues el riñón de mono y así, no se integra en tu ADN. Los americanos se llaman decorated, decorado. Está decorado de otra manera que no entra en tu ADN, pero el humano sí entra en tu ADN, el inyectado, no el que te comes. Un muslo de pollo pues tiene ADN, pero tú lo vas a digerir. No, es el ADN humano inyectado, es decir,
Hace falta una cabeza muy maquiavélica, no sé si Maquiavelo, muy mala, como para saber que esto está pasando. O sea, yo me creo, esto está hecho a propósito. Lo que entra en la sangre de un niño pinchado con estas vacunas de ADN humano es superior a lo que le pasa a la madre el feto para que se desencadene. Entonces ahí está. Fetos vivos en hipotermia para ser tratados allí. ¿De qué manera? El tejido fetal no es de un feto muerto, no es un feto muerto, es un feto vivo. Se saca en vivo, porque si no, ¿qué cultivo vas a tener? O sea, no es un accidente decir es que claro, como el pobre pues abortó, pues lo uso. Para nada, tienes 3 minutos para poder sacar algo de allí. Te voy a contar una anécdota que tanto es así que cuando yo terminé la carrera, o sea, al poco tiempo yo ya, cuando empecé la residencia de médico de familia, ya tenía mi primer hijo. Y lo llevé a un pediatra antiguo y entonces yo al primer hijo le puse solo las primeras dosis, ¿no? Porque fue mi conversión a otra cosa. Total, que voy al pediatra este y me dice, y digo, voy a ponerle todas las vacunas, voy a poner también la de la tuberculosis. Y yo creo que él era un señor mayor que había visto los casos de efectos secundarios que hubo a mogollón. O sea, toda la historia vacunal está plagada de efectos secundarios desde el principio tremendos. No, pero no te lo dice. No se la pongas, pero ¿para qué se la vas a poner? Si no es necesario. Si esto, y digo, pues si protege. Y se la puse. Y es el único que ha tenido asma, que ha tenido... Y yo muchas veces me lo pregunto, ¿no? Entonces recibió las primeras dosis y la de la tuberculosis también. Entonces, yo conocía muchos casos ya de efectos secundarios, conocía muchos casos de personas mayores que habían pasado la polio después de la vacuna, algún caso bastante llamativo, dos o tres casos por lo menos. O sea, que les habían dicho que gracias a la vacuna habían tenido menos fuerte la polio, pero no era menos fuerte. ¿Y cuánta gente has conocido que haya pasado la polio por no haberse vacunado? Pues ninguna, la verdad. No he conocido a nadie. Yo no he conocido en realidad a ningún niño que le haya pasado algo por no haberse vacunado. ¿No has conocido a ningún niño que te haya pasado algo por No. Teóricamente se vacuna con la intención, entre comillas, de mejorar el sistema inmunitario. Pues curiosamente hay una relación histórica entre esa manipulación masiva del sistema inmunitario y la aparición masiva de enfermedades del sistema inmunitario, lo que se llama enfermedades autoinmunes, entre ellas la enorme cantidad de alergias que campan por más de la mitad de la población de Occidente que han recibido vacunas. Entre ellas, acabamos de nombrar la famosa ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que está producida por las vacunas. Es una enfermedad de origen autoinmune. Es una enfermedad que yo, por ejemplo, que me licencié a finales de los años 70, ni siquiera estudié porque no era frecuente entonces. Y se ha hecho tan frecuente que tanto en España como en toda Europa hay asociaciones de enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, porque en España, por ejemplo, hay cerca de 300 o 400.000 casos de esclerosis lateral amiotrófica. Una enfermedad autoinmune producida por un sistema inmunitario alterado, un sistema inmunitario que ha querido ser perfeccionado por la administración de unos
productos industriales que en realidad, en vez de perfeccionarlo, lo han estropeado de una manera grave. Y hay una coincidencia en el tiempo. Es decir, esa enorme cantidad de enfermedades autoinmunes no existía a principios del siglo XX. Aparecieron 10 años, 20 años después de que se generalizara la práctica de la vacunación. Por tanto, es innegable la relación causa-efecto que hay. Yo sí recuerdo cuando me vacuné, que fue en 2004, en julio de 2004. Entonces ahí yo noté... ¿Qué vacuna fue? La del meningococo. Ajá. Entonces, claro, yo notaba pues que ya como que ya había un cambio en mí, pero que eso ya como que no se marchaba. Y sin embargo, tenía muy habitualmente procesos de infecciones, de cuadros gripales. Pero es que eso era recurrentemente. Digo, esto no es normal, aquí pasa algo. Entonces, con el tiempo de los años he aguantado. O sea, empezarías ahí una de médicos claro, y médicos, entiendo, ¿no? Empezó un peregrinaje médico, donde ahí ya me enfrenté a cómo funciona el sistema, porque cuando tienes una enfermedad donde nadie te dice nada, vas como una pelota de ping-pong, y yo me sentía como burreado. Digo, ¿esto qué es? Entonces, claro, ahí ya veía que esto no tenía sentido. Desde que yo, en marzo de 2020, vi un vídeo donde la doctora Judy Mikovits publicó un vídeo de la relación de las vacunas con el síndrome de fatiga crónica, era aplastante. Entonces, yo ya sabía que las vacunas que posiblemente me hubieran afectado, ¿no? Yo noté un cambio desde la vacuna que me puse en 2004. Esta científica de renombre mundial que vincula eso con las vacunas, diciendo que son las vacunas las que van contaminadas y las que determinan un problema inmunológico y un proceso inflamatorio crónico como la causa del síndrome de fatiga crónica. No hay duda de que mi diagnóstico se debe a las vacunas. Para mí no hay ninguna duda. Luego también hay factores que también han podido agravar la situación, como son las radiaciones, porque yo noté un cambio cuando yo notaba los wifi. Digamos que yo lo que noté con las vacunas fue una sensibilización central. Noto en el músculo cuando está conectado a un wifi y cuando no. Entonces yo te puedo decir, sin tú darme la información de que esté conectado o apagado, yo puedo averiguar en este momento la has puesto y en este momento la has quitado. ¿Por qué? Porque ya ha habido previamente un daño neurológico provocado por las vacunas. Es que no cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda. Porque de por sí las personas nacemos con un sistema inmunológico suficientemente preparado para poder aguantar las frecuencias, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque ya todo el mundo, muchísima gente que no lo sabe, está enfermando de la hipersensibilidad, y estamos viendo como gran parte de la población va en aumento el consumo de benzodiazepinas para dormir y consumición de fármacos. Entonces muchísima gente, aunque no tenga electrohipersensibilidad, pero tiene esa sensibilidad que en algo concreto le puede estar dañando y no lo sabe. Yo me acuerdo del caso más extremo de un niño tetrapléjico que solo movía la cabecita, que le dijeron que no era la vacuna, era la hepatitis B, que le había pinchado unos días antes en el hospital San Joan de Déu, ¿no? Y cuando vimos que en el prospecto ponía que la vacuna de la hepatitis B podía provocar esclerosis múltiple y otras disfunciones cerebrales, bueno, nos quedamos así todos que pues empezamos a tratar a ese niño de 6 años con marihuana, porque la marihuana mejora la mielina, la esclerosis múltiple, regenera la mielina, la capita del nervio deteriorada por la enfermedad, y con melena de león, que es un hongo extraordinario, con aceite de comino negro, a los 5 o 6 meses ya caminaba. ¿En serio? Sí.
Me faltaba un poquito de movimiento en la pierna izquierda, que se acabó resolviendo con homeopatía de la misma vacuna que le había hecho daño. No es de risa, es que te quedas sin voz cuando ves un drama tan grande. Porque te imaginas si mi nieto, mi nieta, le hubiera ocurrido lo mismo. Pinchando con esa vacuna innecesaria de la hepatitis B, cuando un niño no tiene posibilidades de contagio porque no tiene relaciones sexuales, y pregunté si habían hecho transfusiones de sangre, tenía alguna enfermedad que hubiera en peligro de transmisión. Dicen, no. ¿Y por qué, pues, la vacuna de la hepatitis B a un niño, no? Es tan terrible. Averiguas de los ingredientes que lleva la vacuna, eso ya te hace pensar de decir, wow, ¿qué le estamos inyectando en sangre, Dios mío? Tú coges un yogur y te dice, lleva leche, lleva azúcar, pero aquello lleva un código cerrado que ni la que te pincha la enfermera sabe lo que lleva, porque les preguntaba, bueno, ¿y qué le estáis inyectando? Porque eso no es agua transparente, llevará algo, ¿no? Y como no me daban la respuesta, empecé yo a indagar con libros y ya te digo, por mí misma, a investigar. Y me pongo la mano en la cabeza cada día que descubro cosas nuevas y veo lo inútiles, ineficaces, asesinas y genocidas que son las vacunas. Entonces estoy muy arrepentida de haber caído en la trampa, en la ignorancia de haberlo vacunado hasta los 4 años. Lleva 11 años que no lleva ni un pinchazo, no se ha puesto apenas malo, cosas leves. Bueno, los primeros años lo que estuve viendo fueron 2 o 3 casos de efectos secundarios bastante severos del sistema nervioso después de la vacuna de la tosferina. Entonces era cuando se vacunaba a los 3, a los 5 y a los 7 meses, ¿no? Una epilepsia maligna, un retraso mental severo en silla de ruedas, los recuerdo. Y después he visto casos de autismo 3 o 4, ninguno reconocido, alguno muy llamativo, alguno me dio mucha pena de ver al niño, o sea, ¿tú crees que mucho tanto por ciento de niños autistas se desarrollan después de las vacunas? Yo creo que sí. Vamos, yo, o sea, directo he visto estos 3 o 4 casos, ¿no?, que eran directos porque estaban normales los niños, y después de vacunarse, uno a los pocos días, a los 15 días, al poco tiempo, empezaron ya con esas conductas, ¿no? Luego he visto también del rotavirus. He visto del virus del papiloma. ¿Las llamadas enfermedades raras sería lo mismo que las enfermedades autoinmunes o...? Bueno, sería lo mismo en parte. También algunos médicos, yo mismo, he podido observar, porque las enfermedades raras también son muy frecuentes. En realidad, ya no son tan raras. Claro, ya no son tan ya no son raras. En realidad, esa es la verdadera pandemia que hay, porque resulta que en España hay 3 millones de casos de niños con enfermedades raras. 3 millones. Eso sí que es una pandemia. No lo que nos están vendiendo de una pandemia donde todos son asintomáticos. Ahí sí que es una verdadera y terrible pandemia. Y en cuanto a lo que has preguntado, las enfermedades raras también son consecuencia de las vacunas. En parte, de hecho, muchas de ellas, casi la mitad de las enfermedades raras, están motivadas por el sistema inmunitario alterado. Y esas sí que tendrían una relación directa con las vacunas. Pero la otra mitad seguramente tienen que ver con otra medicación derivada de haberse creído la teoría de la infección, que son los antibióticos. Los antibióticos son unas
medicaciones totalmente familiares y frecuentísimas desde la década de los 50 en la mayoría de la población. Y ahí casi no hay ni forma de escapar, porque el propio nombre antibiótico quiere decir antivida, antibios, antibiótico. Y bueno, nadie puede negar, ni siquiera los fabricantes y los administradores, que los antibióticos son sustancias altamente tóxicas que además inciden sobre el mensaje genético. Y las enfermedades raras no dejan de ser enfermedades genéticas. Son niños que nacen malformados genéticamente. Y además de las vacunas, los antibióticos tienen una relación directa con la pandemia, repito, esta sí que es una pandemia real de enfermedades raras. Claro, las enfermedades raras, lo primero que hay que aclarar es que no se llaman raras porque haya muy pocas personas que la padezcan. No, se llaman raras porque por una vez la medicina moderna reconoce que no tiene ni idea de cuáles son la causa de esas enfermedades, ni de dónde vienen, ni qué es aquello. Lo que sí está claro es que tienen que reconocer que son enfermedades nuevas, que están apareciendo y que tienen un cuadro clínico que ellos son incapaces de comprender. Hubo un momento en el que estuve investigando esas enfermedades y en la elaboración del artículo llamé al Carlos III, que es donde está el principal lugar o el principal centro de investigación de enfermedades raras en España. Y pregunté si, teniendo en cuenta que esas enfermedades raras tienen relación con daños en el sistema inmunitario, utilicé por supuesto su vocabulario, si estaban investigando alguna relación entre las vacunas y esas enfermedades. Me dijeron que en absoluto, que para nada, que eso estaba descartado y que no había ninguna investigación que se desarrollara en ese sentido. Van investigando en otras líneas, genéticas, etcétera, pero en absoluto están investigando las vacunas. No ya es que no hayan encontrado datos, es que ni siquiera lo han descartado ya de entrada como investigación. Es decir, que la medicina no admite que hay una relación, pero es evidente que si la mayoría de las enfermedades raras está relacionada con el funcionamiento del sistema inmunitario, como ellos lo llaman, está claro que si hemos estado haciendo campañas de vacunación, trastornando, trastocando, distorsionando, dañando el sistema inmunitario y pasando de una generación a otra, la relación está clarísima y en el momento en que se destinara un fondo y hubiera alguien dispuesto a hacer esa investigación, los resultados estarían muy claros y son precisamente lo que ellos no quieren que se obtenga. Sería algo así como ir destrozando una pared poco a poco y cuando finalmente se caiga la pared, decir: ¡ah! Nosotros no hemos tenido nada que ver. Has tenido 3 hijos. Al primero lo vacunasteis de todo. Sí. El segundo también. También. Que se llama Jordi, que ahora tiene 23 años. Y bueno, con Jordi tuvisteis alguna experiencia desagradable. Cuéntanos un poco cómo pasó. Bueno, él llegó a los 3 años que era muy ágil, hablaba súper bien, no sé qué. A los 4 años empezó a tartamudear, no sabíamos por qué. Y empezamos a ir a logopedias y todo esto, y luego pues iba peor. Incluso le enseñábamos a aprender los colores con lacasitos y nos pasaba que de un día para el otro no se acordaba ya del color.
Y claro, y teníais dijimos, un hijo mayor y era como decir, esto no es normal. Uy, sí, algo está pasando, ¿no? Empezamos a ir a logopedias y ellas mismas también me dijeron, no, algo más está pasando. Y luego empezamos a ir a neurólogos, porque la logopedia nos dijo, esto va mal. Y entonces él lo que empezó a tartamudear y luego pues cada vez decía menos palabras. Menos. Sí, fue a menos. O sea, que era un proceso degenerativo. Degenerativo total. Cuando hasta los 4 años había sido... Perfecto. Y algún neurólogo nos dijo, uy, a lo mejor la vacuna, algunas vacunas, a lo mejor pueden hacer cosas, ¿no? Y al final fue algún diagnóstico concreto. Y luego al final de muchas pruebas, mucho ir a Francia, Madrid, bueno, Barcelona, muchas pruebas, muchos neurólogos, no sé, 10 o 12, no sé, fuimos a muchos. Uno descubrió que era un síndrome que se llama Landau-Kleffner, que es un síndrome de los más raros de epilepsia, y le pasaba cuando dormía, solo cuando dormía. Si de día no tenía él ataques epilépticos, nada, no veíamos nada. Solo era solo esto que acaba, sí, el lenguaje se le iba marchando, no se acordaba ya de... Claro, él decía, él pensaba que sí, que tartamude, bueno, hablando así de su manera, pues le entendíamos, porque él, bueno, claro, él no sabía tampoco, ¿no? Pero no entendías nada de lo que te decía. Tuvimos mucha suerte porque fuimos a un osteópata, a Francia íbamos, un osteópata muy especial porque era ciego, él tenía mucha percepción y suerte de él porque lo arreglaba, ¿sí? Lo equilibraba del sistema nervioso y fuimos muchos años estuvimos yendo con él y yo creo que gracias a él Jordi no acabó en silla de ruedas. Hay el 90% de los efectos adversos dicen esto, que no lo han confirmado porque no lo han investigado. Efectos adversos de las vacunas, evidencia y causalidad. Que bueno, sale en PubMed. Buscas eso en inglés, en PubMed y te sale. Pues hay la categoría apoya convincentemente. Cuando el vínculo causal es convincente, es robusto, estos casos que te decía, ¿no? De las reactivaciones de ciertos virus o incluso de la polio oral, que se acepta que hay casos de polio con los virus polio atenuados de Sabin. Después favorece la aceptación, como que ya no es tan robusto, pero parece que sí, que hay... Después inadecuado, que significa que no se sabe si sí o no. ¿Por qué? Porque no lo han investigado. Y ahí está el grueso de los efectos secundarios. Y después favorece el rechazo, que sería la contrapartida del segundo, de favorece la aceptación, cuando hay evidencias de que no. Pero es bastante curioso porque no hay la contrapartida de apoya convincentemente, porque dicen que no se puede rechazar de forma totalmente robusta, que siempre podría haber la posibilidad que eso se debiera a la vacuna. Eso también es importante. Pues bueno, de los no sé cuántos hay, aquí tengo los números, al menos en este libro, a lo mejor hay más, pero creo que habían como 70, de 70 a 60 están en la categoría de inadecuado. Es decir, a nadie le ha interesado un pimiento estudiar si esto realmente viene de la vacuna. Entonces, es una sospecha, yo creo que suficientemente grave como para decir, yo por precaución, pues no vacuno. Porque encefalomielitis diseminada aguda, esclerosis lateral amiotrófica, ataxia, hepatitis autoinmune, parálisis de Bell, o sea, la lista es... Hay algunas pues, que son más leves, pero hay enfermedades, sobre todo de tipo neurológico, que son muy graves. Lo más importante es esto, que el grueso de los efectos secundarios asociados temporalmente, pues no se investigan. O sea, no quieren confirmar la causalidad, porque probablemente ellos son los primeros que sospechan que hay causalidad. Entonces dicen, no lo vamos a investigar porque no va a salir y la gente cada vez va a confiar menos en las vacunas. Y no queremos eso.
¿Quieres conocer las consecuencias de la vacunación? No te pierdas el próximo capítulo. Algo hizo que miles de niños que habían nacido sanos dejaran de estarlo. Y entonces todas esas historias que yo había oído de niños autistas por las vacunas desacreditadas, insultadas, vilipendiadas y atribuidas a fanáticos ignorantes que se inventaban trolas, pues resulta que eran ciertas, porque hay una cosa que es la realidad.